Hola, ¿qué tal? Espero y todos se encuentren muy bien. En el anterior video vimos lo que es el goniómetro, tipos de gonómetros, para qué sirve, en qué rama se utiliza y algunos campos que se podría aplicar y usos del gonómetro. Y pues anteriormente, llegando a un resumen general, ya vimos la regla graduada, usos de la regla graduada, tipos, qué se utiliza en campos de aplicación y cómo se utilizan, ¿no?, las instrucciones. También ya vimos lo que es el flexómetro, cómo se utiliza, para qué sirve, en qué unidades, en qué áreas o ciencias se aplica y las instrucciones correctas de cómo utilizarlo, ¿no? Y también vimos el goniómetro, para qué sirve, en qué se utiliza, algunos campos de aplicación y vimos también y nos quedamos terminamos en lo que es tipo de goniómetros, ¿no? Vimos el goniómetro universal, ya lo mencionamos en el video anterior, y ahora vamos con el goniómetro de comunicación, que es este de acá. Entonces nos dice que con este modelo se puede conocer el ángulo y la dirección en la que se originan los datos de comunicaciones que llegan a través de señales. Es muy utilizado por las distintas organizaciones de inteligencia y por el ejército. Nos dice que este es un movimiento de comunicación donde se puede conocer el ángulo y la dirección en la que se originan los datos de comunicaciones que llegan a través de señales. Algo muy interesante, la verdad, me imagino que es un poco difícil de realizar este tipo de medición, ya que, pues, imagínense, calcular el ángulo de una señal, pues no es tan fácil como se dice. Entonces, el otro tipo de goniómetro es el goniómetro de audio, ¿no? Este gonómetro es el que se utiliza para medir la cantidad de sonido que se encuentra en cierta y determinada señal. Por lo general es muy utilizado por los ingenieros especializados en el área de producción de sonido. Sí, este ángulo, la verdad, este tipo de instrumento se utiliza para medirla, por ejemplo, dentro de un ecualizador, o sea, un software, ver las diferentes posturas de frecuencias que se encuentran dentro de ese ecualizador gráfico. Entonces ahí es muy común utilizar ese tipo de herramienta. Goniómetros de cristalografía. Con este se pueden realizar mediciones de los ángulos que se encuentran en las diferentes áreas de un cristal. Esta información cuenta con una cantidad de aplicaciones establecidas en la identificación de los distintos minerales y rocas. En la cristalografía, más que nada, pues, se encuentra para medir la cara de una a otra cara, ¿no? La distancia, el ángulo que forman esas dos caras de los cristales, más que nada. Creo que anteriormente lo mencionamos. Goniómetro científico. Este modelo es el utilizado en el estudio de la física o las ciencias de la Tierra, con la finalidad de realizar mediciones de la tensión de la superficie. También es conocido como el nombre de goniómetro de ciencia ángulo y goniómetro digital. A este goniómetro no le falta ninguna pieza universal, a pesar de que es digital, cuenta con su regla, tornillos de fijación y escuadra. Este modelo se diferencia de cualquier otro porque no tiene la escala graduada, sino que una plantilla digital en la que se muestran las medidas. Este es muy interesante, porque aquí ya nosotros no vamos a hacer la medición manual. Este automáticamente nos da la medida, porque dice que trae una plantilla digital donde se muestran las medidas. Entonces es muy interesante, ¿no? Estos son los goniómetros más comunes, pero existen muchos modelos más que se manejan en las diferentes áreas, según sea la necesidad. Sí, estos son los más comunes, de hecho. Entonces vamos a ver características del goniómetro. Para seguir con esto, se dice que el goniómetro es un aparato que tiene gran variedad de diseños en el mercado. Algunas veces cuenta con dos reglas de metal que se encuentran juntas, pivoteadas, que sirven para medir distancia. Otras con un semicírculo graduado de 180 grados o un círculo de 360 grados. Y ángulos tienen un ideal giratorio en el que se encuentran insertados en un nonio para que las medidas sean más precisas. Se dice que el goniómetro está fabricado. Lo del nonio, recalco que lo del nonio ya lo hablamos anteriormente, que esto quiere decir que es para conseguir las medidas mucho más pequeñas, por eso se le llama nonio. Se dice que el goniómetro está fabricado de acero inoxidable, pero también se encuentran los elaborados de plásticos. Ambos realizan el mismo trabajo y son completamente funcionales, y diferentemente del material con el que ha sido fabricado.
Es una herramienta muy bien confeccionada y su estructura consta de una base compuesta de 3 tornillos que sirve para nivelar y permitir que se pueda colocar el goniómetro de manera horizontal. 2. Un círculo fijo que sirve para realizar las medidas angulares horizontales. 3. Una estructura movediza que gira en torno al círculo fijo y al mismo tiempo cuenta con un cenital, círculo de alturas, conocido también con el nombre de inclímetro. 4. Un anteojo que se encuentra ubicado en la aliada anterior. Entonces ya vimos aquí las partes en las que cuenta el goniómetro. Aquí ya les puse el nombre de las partes, les especifiqué para qué sirve también las partes dentro del goniómetro, dentro del más común, ¿no? O dentro de los más comunes. Además de medir los ejes, el goniómetro es muy manejado por temperaturas para determinar el rango de movimiento de cualquier articulación, por terapeutas, para determinar el rango de movimiento de cualquier articulación. Entonces, de los huesos, pues ahí vamos, y ellos nos ponen el goniómetro en la rodilla, en los codos, en cualquier esquina que forma nuestros ángulos, y ahí ellos nos dicen la articulación, cuánto es lo que debemos llegar y cuánto es lo que llega, ¿no? Entonces, la importancia del goniómetro. Es sumamente necesario conocer la importancia de este magnífico instrumento, muy utilizado en diferentes ramas de la ciencia y en el ámbito técnico. Sirve en la cristalografía para medir los ángulos de los cristales y para calcular con tal precisión los ángulos en la rama de matemáticas. En la fisioterapia y en la medicina, el uso de este instrumento es muy preciso, pues se utiliza para diagnosticar lesiones, malformaciones y el avance de las mismas. En el campo de las telecomunicaciones, esta herramienta ha contribuido de manera significativa, pues durante la Segunda Guerra Mundial en este campo se implementó el uso del goniómetro, generando un enorme avance. En esta época fueron utilizados por los servicios de espionaje y por las fuerzas aéreas que eran enviadas a Europa. Una vez que se termina la Guerra Mundial, siguen siendo primordiales para las misiones clandestinas de espionaje. La importancia de este instrumento radica fundamentalmente en el área de los cálculos, encontrándose en esta su función principal, destacando unas de las más primordiales como la arquitectura, la ingeniería y las matemáticas, junto al estudio de la trigonometría, en donde la medición de ángulos es una de las áreas más básicas. En el mercado podrás encontrar gran variedad de este magnífico instrumento. No puedes dejar de tenerlo ya que es el mejor al momento de realizar mediciones angulares en cualquier campo que lo necesites. Entonces, ahí les dejé yo la importancia de este tipo de instrumento. Entonces, cabe recalcar que conforme avanza el tiempo, esta herramienta va evolucionando, nos va cambiando la vida. De hecho, es el mejor al momento de calcular ángulos. Es muy importante. Entonces, lo deben aprender a usarlo sí o sí, para que facilite nuestro campo de actividad. Y bueno, entonces llegando a este punto, vamos a pausar hasta aquí el video, vamos a dejarlo hasta aquí, para que continuemos en el siguiente video con otro tema o con otros tipos de instrumentos de medición directa que pues igual son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Entonces aquí vamos a pausar el video y los veo en el siguiente video.